Buenos días chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con las propiedades de la potencia, haciendo un leve repaso de las propiedades aplicadas en los números enteros. Antes de trabajar de todas formas las propiedades, vamos a hablar sobre las consideraciones que vamos a tener sobre las potencias en general. Por ejemplo, lo más importante es denominar sus partes. Por un lado vamos a tener el número grande que está por debajo, que lo vamos a llamar base, y por otro lado está el número chiquitito que lo denominaremos exponente. Una vez aclarado esto, vamos a trabajar sobre lo que respecta a potenciación. Lo más importante de la potenciación es que el resultado que nosotros obtengamos después de realizar una potencia va a depender mucho de qué signo vaya a tener nuestra base y cómo vaya a ser nuestro exponente. Entonces vamos a mencionar unas consideraciones que nos van a hablar sobre ello. Por ejemplo, la primera consideración nos habla sobre una base positiva y nos dice que siempre que nuestra base sea positiva, nuestra respuesta también va a ser positiva. Vamos a ver un ejemplo de ello. En este caso tenemos la base que es 3 positivo, nuestro exponente puede ser absolutamente cualquier número. Solamente nos habla de la base en este caso. Ya es positiva, así que ya sé que nuestra respuesta va a ser positiva. Ahora, ¿qué valor numérico va a tener la respuesta? Y bueno, tenemos que resolverlo. Recuerden que para resolver esta potencia hay que multiplicar la base tantas veces como lo indica el exponente y luego realizamos la cuenta. 3 por 3 por 3 por 3 nos da por resultado 81 positivo. La consideración número 2 nos va a hablar en este caso de una base negativa y de un exponente par. Y nos dice, siempre que tengamos una base negativa y un exponente par, nuestra respuesta va a ser positiva. Vamos con un ejemplo. En este caso tenemos nuestra base que es menos 3 y nuestro exponente que es par, o sea 2. Para resolver esto nosotros multiplicamos la base tantas veces como lo indica el exponente. Y por la regla de los signos tenemos negativo por negativo, nos va a dar una respuesta positiva tal y como nos decía nuestra consideración. Ahora, ojo con esto, vamos a tener algunos casos como este, donde si se fijan bien, difiere en el ejemplo que acabamos de hacer porque no tiene los paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que tenemos elevado al cuadrado en este nuevo ejemplo es el 3. El negativo queda por fuera del exponente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a conservar ese negativo y vamos a aplicar la resolución de nuestra potencia en el 3 positivo, como nos indica el ejercicio. Ahora resolvemos el paréntesis que es 3 por 3, lo cual nos da 9, pero como por fuera teníamos el negativo, nuestra respuesta termina siendo negativa. Esto va a pasar siempre que no tengamos el paréntesis abarcando, digamos, el negativo dentro de él y la potencia no abarca al negativo del número. Entonces, siempre sí, esta propiedad se va a aplicar siempre y cuando nuestra base esté encerrada entre paréntesis. Y nuestra última consideración nos habla sobre una base negativa con un exponente impar y nos dice que si tenemos base negativa con exponente impar, la respuesta va a ser negativa. Así que vamos con un ejemplo. Tengo base negativa, ¿sí?, y exponente impar. Resolviendo esto, multiplicando la base tantas veces como indica el exponente, y tenemos menos 3 por menos 3, dijimos que equivale a 9 positivo, y si lo multiplicamos por menos 3 nos termina dando menos 27. Ahora sí, vistas todas estas consideraciones, vamos a ir mencionando las propiedades que vamos a encontrar dentro de las potencias.
La primera de ellas se llama producto de potencias de igual base. Recuerden que la palabra producto hace referencia a multiplicación y para poder aplicarla tenemos que tener multiplicación y dos potencias con la misma base. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a resolverlo conservando la base y vamos a sumar los exponentes. Por ejemplo, tenemos 2 al cubo por 2 al cuadrado. En este caso la base es 2 en ambos casos. Entonces para resolverlo conservamos el 2 y sumamos los exponentes. Nos termina quedando 2 a la quinta y para resolver esto recuerden que multiplicamos la base tantas veces como indica el exponente. Hacemos la operación y la respuesta final nos queda en 32. Vamos con otro ejemplo. En este caso hay multiplicación también, las bases son iguales, por lo cual podemos aplicar esta propiedad. Entonces conservamos la base y sumamos los exponentes, por lo cual nos termina quedando menos 7 elevado al cuadrado. Fíjense que en todos los casos estoy conservando los paréntesis. Y menos 7 al cuadrado equivale, ¿sí?, a 49. Si recuerdan las consideraciones, tenemos base negativa, exponente par, respuesta positiva. Y un último ejemplo es este que tenemos acá. Pero piénsenlo, ¿podemos aplicar esta propiedad en este ejemplo? Si observan bien, tenemos distintas bases. Y nuestra propiedad nos dice que las bases tienen que ser iguales para poder aplicarla. De manera que en este caso no vamos a poder aplicar la propiedad para resolverlo y el camino que deberíamos tomar para su resolución sería resolviendo las potencias por separado, o sea, menos 3 al cubo por un lado, 2 al cuadrado por el otro, y a las respuestas las multiplicamos entre sí. Se resolvería sin aplicar propiedades. Vamos con otra propiedad. Cociente de potencias de igual base. Recuerden que la palabra cociente hace referencia a la operación división. También tenemos que tener división, bases iguales, y para resolverlo vamos a conservar la base y restar los exponentes. Por ejemplo, tenemos una división, tenemos bases iguales, así que podemos restar los exponentes. Nos termina quedando 4 al cuadrado. Recuerden que esto se resuelve multiplicando a la base tantas veces como lo indica el exponente y la respuesta final es positiva. Y un segundo ejemplo tenemos menos 5 a la cuarta dividido menos 5. En este caso, el menos 5 que no tiene potencia, recuerden que si no tenemos un exponente es porque equivale a 1, por lo cual restaríamos los exponentes 4 y 1. Nos termina quedando menos 5 al cubo. Ahora, en una de las consideraciones nos hablaba a base negativa y exponente impar, nos queda respuesta negativa. Continuamos. Otra propiedad. Potencia de potencia. Para resolver potencia de potencia, simplemente vamos a multiplicar los exponentes que nos aparecen. Por ejemplo, tenemos menos 2 al cubo y todo elevado al cuadrado. Conservamos el menos 2, multiplicamos los exponentes y nos termina quedando la misma base con los exponentes multiplicados. Ahora sí se resuelve esto ya definitivamente. Fíjense, tenemos a base negativa, exponente par, respuesta positiva. Un segundo ejemplo. Conservamos la base, multiplicamos los exponentes, nos queda 3 a la cuarta, respuesta 81. Otra de las propiedades es una potencia de un producto o de un cociente.
Recuerden que producto refiere a multiplicación y cociente a división. ¿Cómo se resuelve esto? Se reparte el exponente entre los números que se están multiplicando o dividiendo, ¿sí? Según cuál sea la operación entre ellos. Por ejemplo, tengo menos 3 por 5, todo eso elevado al cuadrado. Para repartir el exponente, debo hacer por un lado menos 3 al cuadrado y por el otro 5 al cuadrado. Y resuelvo individualmente las potencias. Tengo que menos 3 al cuadrado me da 9 positivo y 5 al cuadrado da 25. Luego, para finalizar, hacemos la multiplicación que nos da positiva. Vamos con un segundo ejemplo, pero con división en este caso. Vamos a repartir el exponente entre ambos números, así que por un lado nos queda 8 al cuadrado y por otro lado nos queda 4 al cuadrado. Y resolvemos por separado. 8 al cuadrado es 64, dividido 4 al cuadrado, que es 16. Respuesta final, 4. Por último tenemos otra propiedad que se llama las propiedades del cero. Y solamente consiste en decir que cuando tenemos un número o una expresión elevado a potencia cero, todo esto, ¿sí? Independientemente de si haya sumas, multiplicación o algo dentro de los paréntesis, la respuesta va a ser siempre 1. Por ejemplo, tenemos una suma en este caso y todo está elevado a la 0. Sin pensar nada, como el paréntesis está elevado a la 0, decimos que por la propiedad equivale a 1 y listo. Esto se aplica para cualquier cosa que esté elevado a la 0. Puede ser, como en este caso, una expresión o simplemente un número cualquiera elevado a la 0. Espero que se haya entendido y con esto nosotros ya podemos resolver las actividades propuestas. Tenemos por un lado en el punto número 1 que calcular potencias. En el punto número 2 tenemos que escribir si las expresiones en el punto A, por ejemplo, tengo que fijarme si 3 por 2 todo elevado al cuadrado. Eso no es lo mismo que decir 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces, en la parte del medio de las dos expresiones vamos a poner un igual o un distinto, dependiendo de si equivalen o no a lo mismo, con cada uno de los ítems. En el punto número 3, del lado izquierdo tenemos operaciones, del lado derecho tenemos resultados, solamente tenemos que unir con flecha dependiendo de las propiedades que apliquemos en cuanto nos quede elevado el menos 2. Y en el punto número 4 tenemos que resolver potencias. Nos da el valor de A, nos da el valor de B y después nos pide que calculemos distintas potencias de los valores que nos dio. Cualquier duda que tengan, estoy a disposición. Les mando un saludo.